Cristo no fue procesado una sola vez. Es decir, hubo dos procesos que se le incoaron. El proceso hebreo ante el Sanedrín y el proceso, pudiéramos decir, romano ante el procónsul Poncio Pilato. Me voy a referir por orden cronológico al primero de ellos. Pero antes yo quisiera recordarles panorámicamente, someramente, los principios fundamentales, rectores del proceso penal hebreo, principios que se contienen, como todos lo sabemos, en el Antiguo Testamento, comúnmente conocido como Biblia. Los principios rectores del proceso penal hebreo son los siguientes. El principio de diurnidad. ¿Qué exigía este principio? Que los procesos solo debían desarrollarse bajo la luz del sol, durante el día, antes del ocaso, antes de la puesta de Helios o de Febo, como ustedes quieran denominar al sol, en griego o en latín. Y aquí está nada menos una distinguida profesora de Derecho Romano, a la que, como ustedes recordarán, le hemos puesto el título honroso, bien merecido, de nuestra latinista. Este es el principio de diurnidad. Ningún proceso debía de prolongarse después de la puesta del sol. Segundo principio, el principio de publicidad de todo proceso. Las sesiones del Sanedrín, las discusiones entre sus miembros, las acusaciones, el desahogo de las pruebas, debían tener lugar en una plaza pública que se ubicaba en la capital de Judea, llamada Jerusalén. Y esta plaza pública se denominaba el Gazit. Era análoga a la plaza pública en Atenas, llamada el Ágora, o el Pnix, que era otra plaza donde sesionaban los ciudadanos para tratar los más importantes negocios del Estado y el Senado mismo. Era pues el Gazit, la plaza pública, el recinto donde se reunían los miembros del Sanedrín para desempeñar sus funciones judiciales. Encontramos otro principio en el derecho procesal hebreo, muy importante. Principio que denota, según lo hemos dicho reiteradamente, un antecedente histórico de nuestra garantía de audiencia. Todo judío acusado tenía amplia libertad de defensa. Podía hacerlo por sí mismo. Podía hacerlo por algún pariente o a través de un amigo, pero siempre y cuando los defensores fuesen judíos. Y para garantizar la imparcialidad de las deposiciones de los testigos que declaraban en contra del acusado, imputándole determinados delitos, existía el principio de que el testigo que declarara falsamente se hacía acreedor
a sufrir la misma pena con que se castigaba el delito imputado calumniosamente. El pueblo judío, como todos lo sabemos, era profundamente religioso. La religión hizo al pueblo judío y la religión ha mantenido la unidad del pueblo judío a través de los siglos. Religión monoteísta, una de las religiones más antiguas, muy anterior a la cristiana y todavía con mayor antelación que la religión islámica. En consecuencia, dada la mentalidad y el sentimentalismo y las convicciones religiosas del pueblo judío, los delitos más graves eran el sacrilegio y la blasfemia, porque se consideraba que estos delitos eran delitos contra Dios, contra Jehová. Eran delitos que sacudían terriblemente y afrentaban los sentimientos religiosos del pueblo. Estos delitos, de acuerdo a la ley judía, se castigaban con la pena de muerte. Pero la pena de muerte aplicada a través del medio más cruel, más sangriento, más doloroso con que puede aplicarse la pena por el Estado, que es la crucifixión. El condenado a la pena de muerte por la comisión de estos delitos de sacrilegio y de blasfemia debía sufrir la pena en cruz. Y ya sabemos que el ajusticiado, el condenado, moría de asfixia, porque en virtud de otra ley natural, la ley de la gravedad, clavado en la cruz, con su propio peso oprimía el tórax, los pulmones, estos se iban cerrando hasta producir la asfixia. Se aplicaba la crucifixión a los reos de estos delitos siempre y cuando fuesen de nacionalidad judía. Era una pena terrible, de la que, como todo el mundo sabe, murió nuestro Señor. Otra práctica, pero esa ya dentro del desarrollo cabal del proceso y una vez ejecutada la sentencia de muerte por crucifixión, consistía en que al ajusticiado con un mazo se le fracturaran, se le rompieran las espinillas para precipitar la ejecución cabal de la sentencia de muerte con la asfixia. Y esto debería de suceder antes de la puesta del sol. Había una especie de verdugo encargado de romper las espinillas del ajusticiado para acelerar, para precipitar la terminación de la ejecución de la pena por crucifixión. Estos eran, a grandes rasgos, muy vaga e imprecisamente expuestos, los principios rectores del proceso penal entre los hebreos.
Debemos, por otra parte, recordar que a consecuencia de la conquista romana de Judea, esta se convirtió en una provincia sujeta al Imperium Romanum. Y había dos clases de provincias romanas: las provincias imperiales y las provincias senatoriales. Las primeras eran aquellas gobernadas por un propretor, procónsul, designado por el emperador. Y las segundas, como su nombre lo indica, eran regidas por un gobernador nombrado por el Senado. Judea era una provincia imperial romana. El emperador Tiberio nombró como gobernador de esta provincia, todos lo sabemos, a Poncio Pilato. Es muy interesante explorar un poco la psicología, la mentalidad de Poncio Pilato, para poderse explicar diversas reacciones que tuvo durante el segundo proceso a Cristo, el proceso romano. Pilato era un político nato, favorecido por Tiberio. Tiberio lo designó, como acabo de afirmar, gobernador de Judea. Y quería a Pilato, como todos los políticos, y esto es muy normal, muy natural, muy explicable y hasta justificable, hacer una carrera política. Y solo se podía hacer una carrera política si no se incidía en desgracia frente al emperador en turno. Este detalle es muy importante porque constituyó, según lo veremos, la causa eficiente, empleando la lógica aristotélica, de la condena de Jesús a la muerte en cruz por Poncio Pilato. Pero no nos adelantemos en la exposición. Volvamos al primer proceso contra Cristo, el proceso judío. Recordemos los diferentes principios que he enunciado. El de diurnidad. Cristo fue juzgado y sentenciado en la noche. Se violó el principio de diurnidad. Segundo, el principio de publicidad. Cristo fue condenado por el Sanedrín, que no estaba reunido en el Gazit, sino en la casa de Anás. Fue un juicio secreto, un juicio infame, como todo lo que se oculta a la luz del día. Un juicio, por así decirlo, rodeado de la nebulosidad de la infamia y de la injusticia. Se juzgó a Cristo por el Sanedrín, por los miembros del Sanedrín reunidos en la casa de Anás. El otro principio, el que enseñaba o proclamaba que a los testigos falsos se les debía aplicar la misma pena que correspondiese al delito